Bien, vamos a empezar con este video. Este, Quiero hablar sobre el oro. El oro ha tenido una subida espectacular los últimos, ¿qué serán? 2, 3 meses. ¿Sí? La semana pasada llegó a tocar los $1,550 la onza. ¿Sí? Y uno diría, bueno, había estado eh, por 1,200, $1,300 y en solo 2, 3 meses subió mucho. Yo ya había comentado la razón de esta subida. En algunos videos anteriores la pueden ustedes consultar el video. Sin embargo, creo que el oro ya no va a seguir subiendo. ¿Sí? Ahora, para que yo diga esto, eh, pues hay una razón, ¿sí? El oro, y tiene mucho que ver con la historia económica de la humanidad, ¿sí? Eh, Cuando el oro era el único dinero que había, ¿sí? Cuando no había billetes ni monedas, sino que el oro era el único dinero que había, no existía el concepto de inflación. ¿Por qué? Porque los precios no podían subir. Si los precios subían, las empresas o los comerciantes que querían subir sus precios se topaban con que no había suficiente oro, ¿sí?, en los bolsillos de la gente para poder pagar el aumento de los precios, ¿sí? Entonces, eso mantenía controlada a la economía del pasado, ¿sí? Y estoy hablando del siglo XIX para atrás, ¿sí? Donde todo era pagado pues en oro o en plata, ¿sí? No había aumentos de precios porque los metales, al ser finitos, ¿sí?, no permitían que las empresas aumentaran sus precios. Entonces, no había inflación. Cuando llega el papel moneda resuelve el faltante de dinero que había en el resto de la humanidad, ¿sí? Porque al ser el oro tan escaso, o la plata, o sea, los metales, al ser tan escasos, pues entonces no todo el mundo tenía cómo comprar y vender. De manera que llega el papel moneda, es un gran invento, ¿sí? Nadie se propuso inventar algo así, sino que fue algo que simplemente se dio, ocurrió, ¿sí? Entonces llega el papel moneda y de pronto todo el mundo tenía dinero. Y el comercio empezó a repuntar y empezó a tener una expansión impresionante precisamente porque había ya más dinero, ¿va? ¿Cuál fue el problema? Que los billetes se podían imprimir y expander, ¿sí?, la oferta monetaria. Expander, expander o expandir. Expandir la oferta monetaria, ¿sí? De manera que todo eso sí provocaba inflación. ¿Por qué? Porque entonces los negociantes, los comerciantes, los dueños de negocios decían, pues súbele, que al cabo que sí hay gente que me pague lo que estoy pidiendo. Y entonces los precios empezaron a subir. Y ahí apareció la inflación, ¿sí? Ahora bien, cuando la sociedad, y como decía yo en un video anterior, cuando los ricos, ¿sí?, los poderosos, los que tienen el dinero, cuando los que tienen las grandes fortunas, cuando ellos pierden la confianza en el billete, ¿sí?, debido a la inflación, entonces regresan al oro. ¿Por qué? Porque el oro está controlado. El mismo oro está controlado por sí mismo, porque no hay más de lo que se ha extraído mediante la minería en la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces, las grandes riquezas, las grandes fortunas se van al oro cuando el billete pierde confianza, cuando el billete empieza a generar inflación,
¿sí? Sin embargo, y volvemos otra vez al presente, en el presente el oro se fue desde los $1,200 hasta los $1,550 la onza, pero no hay inflación. No hay inflación. O sea, la inflación está abajo del 2% anual en Estados Unidos, me refiero a Estados Unidos, ¿no? No hay inflación. Entonces, ¿por qué el oro está subiendo tanto? Yo ya les había comentado que esto tiene mucho que ver con el techo de la deuda en Estados Unidos. El techo de la deuda hizo que el Tesoro americano ya no pudiera seguir emitiendo sus Treasury Bills, ¿sí? O sus notas o sus certificados, como en México tenemos los CETES, certificados de la tesorería. Bueno, el Tesoro americano ya no podía seguir emitiendo sus certificados porque había un techo de la deuda, ¿sí? Yo creo que todos ustedes han de haber leído alguna noticia sobre eso. Bueno, hace poco ya ese techo de la deuda ya se quitó. Ya el Tesoro americano puede seguir emitiendo certificados, ¿sí? Puede seguir emitiendo deuda, ¿ok? ¿Esto qué provoca? Que el hecho de que no haya habido treasuries en estos últimos 2-3 meses, que estuvo lo del techo de la deuda, hizo que los bancos centrales y los bancos comerciales, los grandes bancos del mundo, tuvieran que comprar oro para sustituir a los treasuries que no podían comprar, porque esos certificados, esos treasuries, el gobierno de Estados Unidos no los podía emitir por causa del techo de la deuda que ellos mismos, su Congreso, había impuesto, ¿sí? Ahora, el techo de la deuda ya se quitó, ya eso pasó esta semana, si no me equivoco. Ya pueden emitir otra vez treasuries. Ya no hay necesidad de seguir comprando oro. Entonces, vamos a empezar a ver que poco a poco el oro empieza a bajar, ¿sí? Y esto se los comento porque, bueno, mucha gente piensa que el oro se compra cuando hay inestabilidad en el mundo. Y eso no es así. El oro se compra cuando los ricos, los grandes ricos del mundo, pierden la confianza en el papel moneda, ¿sí? Cuando hay inflación, entonces compran oro, ¿sí? Pero en ese momento no hay una inflación que tú digas, bueno, es que eso está provocando que el oro suba. Pues no, no es así. Entonces, bueno, esta es una explicación de por qué el oro ya no va a seguir subiendo. Probablemente veamos que el oro empieza a quedarse horizontal y después, con el paso de los días, el oro empieza a bajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no hay inflación, ¿no? A menos que todas las políticas que está implementando el gobierno de los Estados Unidos empiecen a generar inflación, ¿sí? Una inflación que tiene que ver con su moneda, que es el dólar, que es la moneda de reserva mundial, y entonces empecemos a ver que eso le empieza a pegar al oro. Pero bueno, la razón de esta subida en el oro de estos últimos 3 meses fue precisamente por eso, ¿verdad? Se estaba sustituyendo a los treasuries, ¿sí? Por oro. ¿Por qué? Porque el oro ya es considerado un activo de nivel 1, ¿sí? De calidad 1. Le llaman Tier 1 Asset. Entonces, pues esa es la razón de la subida del oro. Bueno, por mi parte es todo. Yo les pido a todos los que me están viendo que se suscriban al canal, que le den like, ¿sí? Para que más gente pueda empezar a vernos, ¿no? Que empiece a seguirnos en este canal de YouTube. Bueno, hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.